Mi prima sedujo a mi novio, pero yo gané, usó su belleza contra mis novios, hasta hoy. Mi prima destruyó todas mis relaciones, hasta que yo decidí usar su propio juego en su contra. Durante años, mi prima ha tenido una extraña obsesión: probar si los hombres que me interesan realmente valen la pena. Lo hace coqueteando con ellos, seduciéndolos si es necesario, y luego exponiendo sus caídas en el grupo familiar como si fuera una especie de trofeo. Yo era la chica a la que nadie tomaba en serio, la que no sabía escoger pareja. Pero esta vez, cuando intentó hacerlo con el hombre que yo amaba, cometió un error: subestimarme. Porque, por primera vez, había planeado todo para verla caer, exactamente como ella me había hecho caer a mí una y otra vez. Mi historia con ella siempre fue desigual. Crecimos en familias que, aunque cercanas, vivían en constante comparación. Mientras ella se casaba con un hombre adinerado y vivía entre lujos, yo apenas sobrevivía entre expectativas ajenas. Pero lo que nadie veía era que su perfección era una máscara, una puesta en escena alimentada por una pensión generosa y una necesidad compulsiva de atención. A los ojos de la familia, ella era brillante, sofisticada, exitosa. Y yo, bueno, yo era la sobrina soltera que siempre se mete con los tipos equivocados. Por supuesto, eso no era casualidad. Emma, llamémosla así por discreción, se encargaba personalmente de sabotear mis relaciones. Cuando conocía a alguien que me interesaba, ella aparecía de la nada, lo agregaba a redes sociales, lo engatusaba con sus encantos y después lo exponía como infiel. Lo peor es que muchos de ellos caían, algunos por debilidad, otros por simple curiosidad, pero en todos los casos, terminaban en sus garras, y yo terminaba siendo la tonta que no supo ver lo que tenía enfrente. Hasta que conocí a Daniel, alto, educado, amable, exitoso, y lo mejor de todo, parecía completamente inmune al tipo de juegos que Emma solía jugar. Nos conocimos por casualidad en un evento de marketing. Él era uno de los conferencistas, yo solo estaba cubriendo el evento para mi empresa. Nos encontramos en la zona del café, intercambiamos una mirada, una sonrisa, y el resto, como dicen, fue historia. Durante los primeros meses, todo fue tan natural que me daba miedo, casi demasiado bueno para ser verdad. Por eso, desde el principio, decidí contarle sobre mi prima. Le advertí que existía una mujer en mi familia que se dedicaba a poner a prueba a todos mis novios, y que no era algo simbólico, era literal, los provocaba hasta verlos ceder. Él se rió. ¿Crees que podría caer en algo así?, me dijo, tomándome de la mano. ¿No confías en mí? Y yo respondí con sinceridad: no se trata de confianza, se trata de que conozco a Emma, y quiero darte una oportunidad real, sin trampas. Le pedí un favor: si en algún momento ella intentaba acercarse, seducirlo, invadir sus redes o fingir casualidades, que me lo dijera, que no respondiera, que, simplemente, no jugara. Daniel aceptó, me abrazó con ternura y me prometió que él no era como los demás, y, por un tiempo, así fue. Cuando Emma intentó agregarlo en redes, él lo bloqueó. Cuando intentó aparecer en nuestro restaurante favorito por casualidad, él apenas la saludó. Cuando le pidió ayuda con un negocio que, supuestamente, necesitaba de su experiencia, él me lo contó antes de responder. Yo me sentía fuerte, confiada, como si, por fin, estuviera ganando. Pero, por supuesto, Emma no se detiene tan fácilmente. Un día, sin previo aviso, se presentó en mi departamento con una maleta. Dijo que estaba de paso por la ciudad y que quería pasar unos días conmigo. Mi madre, emocionada por la idea de que su sobrina perfecta conociera el departamento que mi exitoso novio me había conseguido, se apresuró a enviarle la dirección. Cuando llegué del trabajo y los encontré a ambos en la sala, sentados cada uno en su extremo del sofá, sentí que algo se rompía dentro de mí. Daniel se acercó enseguida, me llevó al dormitorio y me aseguró que no había pasado nada, que ni siquiera le había dirigido la palabra, pero algo en su mirada me decía que estaba incómodo, como si, de pronto, sintiera que todo aquello se estaba saliendo de control. Al día siguiente, él se fue a dormir a su propio departamento, en el edificio de al lado. Dijo que necesitaba descansar, que tenía trabajo temprano, y aunque me trajo desayuno con una sonrisa, aunque me abrazó como siempre, algo ya no era igual. Emma, por su parte, no dejaba de bromear con doble sentido. «Ay, cuñado, ¿trajiste tantos bollos solo para mí?», decía mientras le guiñaba el ojo. La tensión aumentó. Yo trataba de mantener la calma, de no mostrar inseguridad, pero por dentro, temblaba. Recordaba a todos los hombres que había perdido por culpa de ella, y sabía que no podía permitirme perder también a Daniel. Así que decidí actuar. Si Emma quería jugar, esta vez yo también jugaría. Su propia obsesión la llevó directo a mi trampa. El primer paso de mi plan fue sencillo: hacerle creer que tenía el control. Dejé que Emma pensara que sus provocaciones estaban funcionando. Fingí no notar sus gestos, sus miradas, sus bromas sugestivas. Incluso sonreí cuando me decía cosas como: ¿segura que no quieres que lo ponga a prueba? No vaya a ser que te decepcione después.
después. La clave era no reaccionar, porque Emma, como una actriz que solo interpreta para el aplauso, necesita público, y cuando no obtiene reacción, se desespera, y cuando se desespera, comete errores. Daniel, por su parte, empezó a mostrar señales de fatiga. Me lo decía en pequeños detalles. Tu prima me escribió otra vez. No sé por qué sigue viniendo todos los días. Realmente no tiene casa propia. Yo lo escuchaba, le agradecía por contarme, pero cada vez decía menos. Dejé que el silencio se convirtiera en presión, hasta que, un día, me dijo que había aceptado una solicitud de Emma. Me pidió que la agregara en redes y que se iría si lo hacía, dijo con voz tensa, como disculpándose antes de tiempo. La puse en no molestar. Solo fue para que se fuera. Lo prometo. Sentí una punzada en el estómago, no por la solicitud en sí, sino porque lo había hecho sin consultarme, porque, a pesar de todas las advertencias, había decidido que era más fácil ceder que resistir. No le grité, no le reclamé, pero en mi interior, se encendió una alarma, la misma alarma que había ignorado tantas veces en el pasado. Esa noche, después de la cena, me encerré en la habitación mientras ellos se quedaban en la sala. Fingí que tenía sueño, pero en realidad, quería ver cómo se desenvolvía Emma cuando creía tener libertad. Y no me equivoqué. Desde mi cuarto, escuchaba su voz elevarse, su risa cargada de seducción. Ella no era sutil, nunca lo había sido. Cuando la conversación se volvió más baja, más íntima, salí silenciosamente al pasillo y tomé una foto desde la rendija. Ella estaba demasiado cerca de él. Él no la apartaba. No era prueba de infidelidad, aún, pero era suficiente para entender que Emma estaba ganando terreno. Al día siguiente, Daniel me dijo que tendría que viajar por trabajo, que abrirían nuevas tiendas de su marca de venta directa en una ciudad cercana. Su tono era amable, pero distante, como si ya estuviera en otro lugar. Acepté su explicación con una sonrisa, aunque algo dentro de mí se rompía poco a poco. Durante las videollamadas, notaba algo extraño. A veces veía un fondo familiar, una pared, una lámpara, hasta que una noche, justo antes de que colgara, vi a Emma pasar detrás de él. Apenas fue un segundo, pero lo suficiente para saber que había ido a buscarlo, que había cruzado la línea. Cuando lo confronté, fingió sorpresa. Me llamó para ver cómo iba el negocio. Vino solo a ayudar. Fue idea tuya, ¿no? Que nos lleváramos bien. Y entonces, como si me hiciera un favor, me transfirió una suma escandalosa de dinero, para que le compres algo a Emma de mi parte. Un agradecimiento. Elige tú lo que más le guste. No supe si reír o llorar. Había caído. Emma lo había envuelto como a todos los demás. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que yo ya había hablado con David, su ex esposo, que por error, o destino, le había llamado a él cuando pretendía avisarle a Emma del regalo. Y fue entonces cuando todo encajó. David estaba harto. Había descubierto que Emma seguía usando su dinero para financiar sus romances, para jugar con la vida de los demás, para comprar lujos mientras fingía que tenía éxito propio. Fue el que me dio la pista final. A ese tal Daniel ya lo vi antes. Me parece curioso que ahora trabaje con mi empresa de snacks, gracias a mi ex esposa. Todo era parte de un patrón. Emma seducía, usaba, descartaba, pero esta vez había un nuevo testigo, y yo tenía todo para armar mi jugada final. La noche siguiente, Emma volvió a aparecer en mi casa. Venía algo tomada, con la cara sonrojada y el tono beligerante. Se sentó en el sofá y empezó a despotricar contra mí, como si yo fuera su enemiga número uno. ¿Tú crees que te vas a quedar con alguien como él? Por favor, nunca vas a vivir la vida que yo he vivido. Nunca vas a ser suficiente. Y ahí, en su borrachera cruel, soltó lo más importante. ¿Le dijiste a David que quiero quitarte al novio para que me corte la pensión? Va, mañana consigo otro millonario. Lo hago cuando quiero. Siempre ha sido así. Daniel la escuchó, y por primera vez, lo vi dudando de verdad, con los ojos abiertos, con la expresión de quien empieza a entender que ha sido una marioneta en un espectáculo ajeno. Yo no dije nada. Me levanté y los dejé solos. Esta vez, no por miedo, sino porque sabía que, al fin, ella se había delatado. Todo lo que construyó con mentiras se derrumbó frente a sus propios ojos. A la mañana siguiente, Daniel se fue temprano sin decir una palabra. Ya no me dejaba notas cariñosas ni me enviaba mensajes durante el día. El aire entre nosotros era frío, como si lo que había sido nuestro vínculo se hubiera evaporado sin rastro. Cuando le pregunté si ya era momento de conocer a sus padres, su respuesta fue evasiva. No creo que sea una buena idea en este momento. Las cosas están un poco delicadas. No necesitaba que me lo explicara. Emma lo había conseguido, otra vez, pero esta vez no iba a quedarme sentada lamiendo mis heridas. No iba a permitir que su nombre siguiera definiendo mis relaciones, mi valor, mi vida. Tomé mis cosas y salí a caminar sin rumbo. Acabé en una cafetería acogedora, donde el aroma a pan recién horneado calmó mi ansiedad más de lo que yo misma lograba hacerlo. Me senté junto a la ventana, pidiendo un café que sabía que no tocaría, y fue allí donde apareció él. Cabello oscuro,
expresión calmada, mirada directa y voz cálida. Damián. Un hombre desconocido que no me ofreció consuelo ni compasión, sino una pequeña caja con pastel y una frase sencilla. Pareces necesitar algo dulce. No me miró como una víctima. No me examinó con condescendencia. Me trató como a alguien que simplemente estaba pasando un mal día, y eso, en ese instante, fue todo lo que necesitaba. Cuando Emma entró a la cafetería unos minutos después, su mirada lo delató. El impacto fue inmediato. Su postura cambió. Su rostro perdió color y sus palabras tartamudearon por primera vez. Lo llamó por su nombre como si evocara a un fantasma del pasado. Damián. Él la saludó con la misma frialdad con la que se limpia una mancha en la ropa. Nada en su tono mostraba interés. Nada en su expresión traía nostalgia. Solo un reconocimiento incómodo, como si hubiera recordado algo que preferiría no haber vivido. Me quedé en silencio, observando. Era la primera vez que veía a Emma fuera de control. Vulnerable. Incómoda. Cuando me invitó a quedarme con ellos para ponernos al día, Damián, sin dudar, me tomó del brazo y me dijo, ¿te importa si camino contigo un rato? Y así salimos de la cafetería, dejando a Emma sola, por primera vez sin audiencia. Mientras caminábamos, me di cuenta de que Damián tenía mucho más que ofrecer que una sonrisa atractiva. Había en él una claridad emocional que no se veía todos los días. Me habló de su pasado con Emma, de cómo ella lo había dejado por alguien con más dinero, de cómo había aprendido a identificar las relaciones en las que solo servía de escalón. Me convirtió en un borrador de lo que realmente quería, dijo con una serenidad que desarmaba. Yo asentí, entendiendo cada palabra, porque yo también había sido usada como referencia de lo que no se debía hacer. Siempre la otra prima, la que no se ha casado aún, la que nunca trae al hombre correcto a casa. Al llegar frente a mi edificio, Damián me ofreció su número, no con una intención romántica, sino como una forma de tender la mano. Para cuando necesites otro pastel. Esa ligereza me arrancó una sonrisa real. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me ofrecía compañía sin condiciones, sin expectativas, sin dobles intenciones. Y así, sin grandes promesas, Damián empezó a aparecer en mi vida como si siempre hubiera estado ahí. En la oficina, nos encontrábamos en reuniones compartidas. En la cafetería, nos cruzábamos sin necesidad de coordinarnos. En mensajes cortos, nos compartíamos sarcasmo y chocolate en lugar de quejas y dramas. Me di cuenta de que su presencia no pesaba, no exigía. Y eso era refrescante. Pero Emma no había terminado. Como un virus que se resiste a desaparecer, intentó acercarse nuevamente. Primero con mensajes casuales, luego con una invitación a almorzar. Acepté por pura curiosidad. Quería verla, quería entender qué la motivaba ahora. Nos encontramos en un restaurante elegante. Como siempre, ella llegó impecable, radiante y calculadora. Después de unos comentarios pasivo-agresivos sobre Jack y su repentina desaparición, Emma fue al grano. He notado que estás viéndote mucho con Damián. Yo apenas levanté una ceja. ¿Y? Ella sonrió como si no le importara, pero sus ojos brillaban de incomodidad. Solo me pareció curioso. Él y yo, tenemos historia. Ya me lo contó. Respondí sin inmutarme. Se quedó callada un instante, evaluando qué tanto sabía yo. Luego bajó la voz y dejó caer la bomba con una sonrisa fingida. Quizás lo dejé demasiado pronto. Ahí estaba. Su verdadera intención. No era Damián. Era lo que representaba. Un hombre con poder, con estabilidad, con influencia, que ahora me miraba a mí en lugar de a ella. Y eso era algo que Emma no podía tolerar. Por primera vez, ella se quedó sin palabras, y yo recuperé mi vida. Los días siguientes fueron un desfile de intentos desesperados por parte de Emma. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría con Damián. Lo agregaba a redes sociales, comentaba sus publicaciones con referencias apenas disfrazadas, y hasta llegó a decir en una reunión de trabajo, «A veces pienso que me estás evitando». Damián la miró sin alzar la voz ni interrumpir el bocado que tenía en la boca. No te estoy evitando, Emma. Simplemente no tengo nada que hablar contigo. Fue tan seco, tan honesto, que el silencio posterior hizo eco en toda la sala. Yo escondí una sonrisa detrás de mi copa de vino. Era la primera vez que alguien, hombre o mujer, le devolvía a Emma una dosis de su propia medicina sin perder la dignidad ni el control. Pero sabía que no se detendría allí. Porque Emma no sabía perder. Y menos frente a mí. Y entonces sucedió lo inesperado. Una tarde, en la oficina, me interceptó en el pasillo. «¿Cómo lo lograste?», me preguntó de golpe, con los brazos cruzados, fingiendo estar casual, aunque su voz tenía filo. «¿Perdón? ¿Cómo lograste que se fijara en ti?», repitió, clavándome una mirada que no era de celos, era de desconcierto. De genuina frustración. La miré sin parpadear. Durante años había soñado con este momento. Con verla dudar,
verla tambalear. Tal vez, le respondí con calma, porque yo no lo veo como un trofeo que exhibir en el grupo familiar. Tal vez porque, cuando hablo con él, no estoy buscando validación, ni aprobación, ni venganza. Ella apretó los labios, pero su máscara de arrogancia ya tenía grietas. Y antes de que pudiera responder, añadí: tal vez porque yo no estoy jugando. Y eso es nuevo para él. Emma bajó la vista por un instante. No tenía una réplica rápida. No tenía una carta bajo la manga. Y yo no necesitaba más que eso. Me di media vuelta y la dejé ahí, en el pasillo, rodeada por su propio silencio. Esa misma semana, Damián y yo tuvimos una conversación distinta. Estábamos en la terraza de la oficina después de una reunión pesada, compartiendo un chocolate como ya se había vuelto costumbre. De pronto, me miró con una expresión que no había visto antes en él. Una mezcla de curiosidad, respeto y cariño genuino. ¿Sabes algo?, me dijo. Desde que te conocí, no ha habido un solo día en que no haya querido hablar contigo. Mi corazón se aceleró, pero no dije nada. Solo lo miré. Y no es porque quieras demostrarle nada a nadie. Es porque, contigo, todo parece más real. Me sorprendió cuánto bien me hizo escucharlo. No era una confesión de amor dramática. Era una afirmación simple, profunda y honesta. Damián me había conocido en uno de los peores momentos de mi vida. No cuando estaba más bonita, ni más fuerte, ni más valiosa para los estándares de Emma o de mi madre. Me conoció rota, con lágrimas secas aún en las mejillas. Y aún así, se quedó. Pero lo más importante es que yo también había cambiado. Por primera vez, me gustaba estar sola. Me gustaba no necesitar ser aprobada. Me gustaba reconocer mis logros en la oficina sin tener que compartirlos para que alguien dijera: miren, la prima por fin hizo algo bien. Poco a poco, dejé de pensar en Daniel. Dejé de revisar si sus mensajes llegaban. Dejé de preguntarme si Emma iba a reaparecer con una nueva víctima. Y un día, me di cuenta de que ya no me dolía. Un día como cualquier otro, Damián me esperó a la salida del trabajo con 2 cafés y un pan dulce. ¿Qué celebramos hoy?, le pregunté. Tu vida sin Emma, respondió con una sonrisa. Reí. Porque sí. Eso era justo lo que estábamos celebrando. Emma no volvió a intentar acercarse. No porque se hubiera rendido, sino porque ya no tenía cómo lastimarme. Me había quitado relaciones, dignidad, autoestima. Pero ya no tenía el poder de quitarme lo más importante, la claridad, el valor y la paz. Y eso, al final, es lo que más le dolió. Damián y yo seguimos construyendo algo juntos. Algo lento, sin presiones, sin etiquetas innecesarias. Pero lleno de verdad. Y de postres, por supuesto. Todavía no sé si esto es amor. Pero sí sé que no tengo miedo. Y eso, ya es un milagro en sí mismo. Ahora, cuando me siento frente al espejo, no me pregunto si soy tan bonita como Emma. No me comparo. No pienso en si merezco más o menos que alguien. Solo me pregunto si soy feliz. Y la respuesta, aunque tímida a veces, empieza a ser sí. Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez has sentido que alguien te sabotea solo por brillar un poco más de lo que se esperaba de ti, te dejo esta reflexión. No tienes que apagar tu luz para que otros se sientan cómodos. Y no necesitas vengarte de quienes te lastiman. Solo necesitas dejar de jugar su juego y crear el tuyo. Porque al final, nada es más poderoso que una mujer que ha aprendido a vivir para sí misma.